Luis siempre había sido un hombre de principios, criado con la idea de que la familia estaba por encima de todo. Cuando su hermano mayor, Jaime, falleció repentinamente en un accidente de tráfico, la vida de todos los involucrados dio un giro radical. Más que nadie, Luis sintió el peso de esa tragedia. Como tío de los dos pequeños de Jaime, de 6 y 8 años, se sintió en la obligación moral de brindar apoyo a su cuñada, Carla, quien quedó sola para cuidar a los niños. Al principio, las cosas parecían claras. Luis se ofreció para ayudar con los niños después del trabajo, recogerlos de la escuela algunos días y quedarse con ellos durante el fin de semana para que Carla pudiera tomar un respiro. Es lo mínimo que puedo hacer, se repetía constantemente. Por su parte, Carla agradecía efusivamente cada gesto, asegurándole que no sabía qué habría hecho sin él. Durante los primeros meses, Luis se convirtió en una figura paternal para sus sobrinos. Sus tardes juntos estaban llenas de juegos, risas y meriendas improvisadas en el parque. Aunque esto reducía drásticamente su tiempo libre, no le importaba. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, con el tiempo, las dinámicas empezaron a cambiar. Carla comenzó a pedir favores más allá de los arreglos iniciales. Al principio, fueron cosas pequeñas: ¿podrías llevarlos al médico mañana? Tengo una cita urgente. Pero las solicitudes comenzaron a ser cada vez más frecuentes y exigentes. Una tarde, mientras recogía a los niños de la escuela, Luis recibió una llamada de Carla. Luis, no podré recogerlos este fin de semana. Tienes que quedarte con ellos. Por favor, no puedo posponer este viaje de trabajo. Aunque ya había hecho planes para ese fin de semana, no pudo decir que no. Era familia, después de todo. Las semanas pasaron, y Luis notó cómo las peticiones de Carla ya no venían acompañadas de la misma gratitud. En lugar de un «gracias», cada vez era más común escuchar frases como «es que tú entiendes cómo están las cosas» o «eres el único que puede ayudarnos». Poco a poco, lo que comenzó como un acto de solidaridad empezó a sentirse como una obligación impuesta. Un día, mientras cenaba con unos amigos, Luis mencionó de pasada su situación con Carla y los niños. Sus amigos, preocupados, lo miraron con escepticismo. Luis, no parece que te esté pidiendo favores. Parece que está abusando de tu bondad, comentó uno de ellos. Luis desestimó la idea al principio, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Carla rara vez preguntaba por su bienestar, y cuando lo hacía, sus preguntas parecían automáticas, como un trámite antes de hacer otra solicitud. Una noche, mientras ayudaba a los niños con su tarea, el mayor le preguntó: «Tío Luis, ¿por qué siempre estás aquí? ¿No tienes cosas que hacer?». Esa simple pregunta le golpeó como un ladrillo. ¿En qué momento había dejado de tener una vida propia para convertirse en una extensión de la de Carla y los niños? Luis decidió hablar con Carla al respecto. Quería aclarar los límites, establecer un equilibrio. Pero cuando lo intentó, Carla desvió la conversación, asegurándole que todo esto pasaría pronto, y que los niños lo necesitaban más que nunca. Luis sintió una mezcla de culpa y frustración. Sabía que los niños dependían de él, pero también entendía que no podía cargar con todo el peso de esa responsabilidad solo. Las primeras señales de abuso de confianza ya estaban ahí, pero Luis no estaba listo para enfrentarlas. Se consolaba pensando que su sacrificio era por el bien de los niños, ignorando que, poco a poco, estaba perdiendo su propia identidad en el proceso. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para Luis, cada amanecer traía consigo una nueva lista de tareas que Carla dejaba implícita o directamente mencionaba. Lo que antes era un favor ocasional ahora parecía una rutina inamovible, como si cuidar de sus sobrinos fuese una extensión natural de su vida. La transición no fue brusca, sino insidiosa. Un lunes cualquiera, Carla llamó a Luis antes del amanecer. «Lo siento, pero me siento muy mal hoy, ¿podrías llevar a los niños a la escuela?». Aunque él ya tenía una reunión temprano, accedió sin pensarlo dos veces.
Esa fue una de las primeras ocasiones en las que comenzó a sacrificar su propio tiempo laboral y personal. Las demandas de Carla crecían en cantidad y complejidad. Una tarde, le pidió que asistiera a una reunión de padres en la escuela porque ella tenía un compromiso importante. Otra vez, lo llamó desesperada porque necesitaba que él pagara una factura urgente de los niños, asegurándole que le devolvería el dinero en cuanto pudiera. Meses después, esa devolución aún no había llegado. Luis comenzó a notar cómo sus propios planes quedaban relegados a un segundo plano. Un día, tras semanas sin ver a sus amigos, intentó organizar una cena para ponerse al día con ellos. Sin embargo, esa misma tarde Carla apareció en su casa con los niños y una maleta. Necesito que te quedes con ellos este fin de semana. Es una emergencia, dijo con una expresión de preocupación que no dejaba espacio a preguntas. Luis, atrapado entre su compromiso con los niños y el creciente resentimiento hacia Carla, se quedó en silencio. Canceló la cena y pasó el fin de semana ayudando a los niños con sus tareas y llevándolos al parque, mientras Carla, según descubrió después, disfrutaba de un retiro de bienestar con amigas. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Aunque físicamente estaba en casa, su mente no descansaba. Comenzó a experimentar insomnio, dando vueltas en la cama mientras repasaba las innumerables responsabilidades que había asumido. En ocasiones, sentía que vivía dos vidas, una que pertenecía a él y otra que había sido absorbida por las necesidades de Carla y sus sobrinos. Las conversaciones con Carla se volvieron más tensas. Cada vez que Luis intentaba establecer límites, ella desviaba el tema o lo hacía sentir culpable. Si no es por ti, entonces ¿quién? No tengo a nadie más, le decía con un tono que mezclaba súplica y reproche. Una tarde, después de un largo día de trabajo y con los niños en el asiento trasero de su auto, Luis tuvo un momento de epifanía. Mientras esperaba en un semáforo, escuchó a los niños discutir sobre algo trivial. Por primera vez, sintió una punzada de enojo, no hacia ellos, sino hacia la situación en la que estaba atrapado. En ese instante, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. El agotamiento emocional y físico comenzó a manifestarse de formas más visibles. Sus compañeros de trabajo notaron que llegaba tarde con frecuencia y parecía distraído durante las reuniones. Uno de sus amigos más cercanos, Raúl, lo confrontó directamente. Luis, ¿qué está pasando? No eres el mismo de antes, le dijo. Luis, aunque reticente, le confesó la carga que sentía. ¿Y por qué sigues permitiéndolo?, preguntó Raúl, sin rodeos. Esa pregunta resonó en la mente de Luis durante días. ¿Por qué seguía permitiendo que Carla cruzara todos los límites? Sabía que la respuesta era complicada. No era solo la presión familiar, era también la culpa que sentía al pensar en Jaime. Sin embargo, lo que más le dolía era la sensación de ser utilizado. Recordó un día específico en el que, tras cuidar de los niños durante horas, Carla llegó a recogerlos y ni siquiera le preguntó cómo estaba. Gracias, Luis, dijo de forma mecánica antes de marcharse. Fue en esos momentos cuando comenzó a cuestionar si su apoyo era realmente valorado o simplemente dado por sentado. Los niños, inocentes en su comprensión de la situación, seguían mostrándole cariño. Para ellos, su tío era un héroe, alguien en quien podían confiar sin reservas. Pero Luis empezó a preguntarse cuánto tiempo más podría mantener ese papel antes de quebrarse por completo. Carla, por su parte, parecía cada vez más ajena a los sacrificios de Luis. Cada favor que pedía venía acompañado de una justificación que, aunque lógica en apariencia, comenzaba a sentirse manipuladora. Sabes que no puedo hacer esto sin ti, repetía constantemente. El punto de inflexión estaba cerca, aunque Luis aún no lo sabía. La acumulación de exigencias, el desgaste emocional y la falta de reciprocidad estaban creando una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explotaría. El cansancio acumulado en Luis finalmente llegó a un punto insostenible. Era un martes por la tarde, y había recibido otra llamada de Carla, esta vez pidiendo que recogiera a los niños porque ella tenía un compromiso laboral ineludible. Aunque era su día libre, Luis aceptó una vez más,
pero algo dentro de él estaba cambiando. Mientras conducía hacia la escuela, sintió como una mezcla de agotamiento y enojo crecía en su interior. Recordó la conversación que había tenido días antes con su amigo Raúl, quien le preguntó por qué seguía permitiendo esa situación. A Luis le costaba admitirlo, pero sabía que tenía miedo a confrontar a Carla, miedo a generar un conflicto familiar y, sobre todo, miedo a sentirse como alguien que fallaba a su hermano fallecido. Esa tarde, mientras preparaba la cena para los niños, escuchó a Carla llegar a casa, visiblemente relajada y con una gran sonrisa. Gracias, Luis. No sé qué haría sin ti, dijo de forma despreocupada mientras revisaba su teléfono. Luis se quedó en silencio, observándola. No había enojo explícito en su expresión, pero dentro de él algo se había roto. Esa noche, después de dejar a los niños en casa de Carla, decidió que ya no podía seguir así. El siguiente fin de semana, cuando Carla le pidió de nuevo que cuidara de los niños, Luis tomó una decisión firme. Lo siento, Carla, pero no puedo hacerlo, respondió con un tono que no dejaba espacio a negociaciones. Carla lo miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Es que tienes algo más importante que los niños? Carla, llevo meses sacrificando mi tiempo, mi energía e incluso mi salud para ayudarte. Lo hice porque pensé que era lo correcto, pero esto ya no es sostenible. Necesito recuperar mi vida, respondió Luis con una calma que enmascaraba la tormenta interna que sentía. El rostro de Carla cambió de incredulidad a indignación. ¿Así es como me pagas todo lo que he pasado? Jaime estaría decepcionado si te viera ahora, dijo, lanzando la frase como una daga. Luis sintió como esas palabras le atravesaban, pero se mantuvo firme. Esto no se trata de Jaime, ni siquiera de los niños. Se trata de que he llegado a mi límite, y no puedo seguir viviendo así. Necesitas buscar otra solución, concluyó antes de marcharse. Esa conversación marcó un antes y un después en su relación. Carla, al no encontrar en Luis la ayuda constante que había llegado a dar por sentada, comenzó a buscar alternativas, pero no sin antes intentar hacerlo sentir culpable. Llamadas llenas de reproches, mensajes pasivo-agresivos y comentarios indirectos en reuniones familiares se convirtieron en la nueva norma. Luis, aunque afectado emocionalmente, se aferró a su decisión. Encontró consuelo en sus amigos y en pequeños momentos de tranquilidad que había olvidado cómo se sentían. Comenzó a dedicar tiempo a sus propios intereses, retomó la lectura, empezó a correr por las mañanas y, poco a poco, reconstruyó la vida que había dejado de lado. Pero la tensión con Carla no tardó en escalar. Una tarde, durante una comida familiar, ella lo confrontó frente a todos. Es increíble cómo algunas personas de esta familia pueden abandonar a los demás cuando más se les necesita, dijo, mirando directamente a Luis. Aunque los demás no entendían del todo a qué se refería, Luis decidió que era el momento de hablar. Carla, no he abandonado a nadie. He estado aquí para ti y para los niños desde el principio, pero no puedo cargar con todo solo. Esto no es justo, ni para ti ni para mí, respondió con firmeza, aunque sintió como la tensión llenaba el ambiente. Esa conversación pública generó una división en la familia. Algunos apoyaron a Luis, entendiendo que había hecho más de lo que se le podía pedir. Otros, influenciados por la narrativa de Carla, lo criticaron por dejarla sola. El conflicto estaba lejos de resolverse, pero para Luis, expresar sus límites fue el primer paso hacia una solución. Aunque las palabras de Carla seguían resonando en su mente, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en meses, sintió que tenía el control de su vida nuevamente, aunque las consecuencias aún estaban por verse. Luis pensó que lo peor había quedado atrás tras establecer límites con Carla, pero pronto se dio cuenta de que el conflicto apenas comenzaba. Semanas después de aquella conversación en la reunión familiar, un golpe en la puerta de su casa cambió todo. Eran dos oficiales de policía, quienes, con un tono cortés pero firme, le informaron que habían recibido una denuncia en su contra por negligencia infantil. La noticia dejó a Luis perplejo.
Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar mientras los oficiales le explicaban la situación. Según la denuncia, él había descuidado a los niños en múltiples ocasiones, poniéndolos en situaciones de riesgo. A pesar de lo absurdo de la acusación, Luis sintió una ola de miedo. Esto tiene que ser un error, murmuró, aunque en el fondo ya sospechaba quién podría estar detrás de esa denuncia. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad, enojo y ansiedad. Luis recibió una citación para presentarse ante las autoridades y dar su declaración. Aunque sabía que era inocente, el mero hecho de enfrentar una acusación tan seria lo hacía sentirse vulnerable. Además, estaba el temor al impacto que esto tendría en su reputación y en su relación con el resto de la familia. Su primera reacción fue confrontar a Carla directamente. La llamó para intentar aclarar la situación, pero ella negó cualquier implicación. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? Lo único que he hecho es proteger a mis hijos, dijo con un tono indignado que solo aumentó las sospechas de Luis. Ante la falta de respuestas claras, Luis decidió buscar apoyo legal. Contrató a un abogado, quien le explicó que, aunque la acusación era grave, también era posible desmontarla si se presentaban pruebas suficientes de su inocencia. Esto significaba recopilar testimonios, registros y cualquier evidencia que demostrara su compromiso con el bienestar de sus sobrinos. Mientras tanto, el ambiente familiar se volvía cada vez más tenso. Carla, al parecer, había comenzado a difundir su versión de los hechos entre los demás miembros de la familia. Según ella, Luis había dejado a los niños solos en varias ocasiones, ignorando sus necesidades y priorizando su vida personal. Aunque muchos se mostraron escépticos, otros empezaron a evitar a Luis, como si el simple hecho de estar acusado fuera prueba suficiente de su culpabilidad. El momento más doloroso llegó cuando uno de sus sobrinos, el mayor, le hizo una pregunta que rompió su corazón. «Tío Luis, ¿es verdad que no quieres cuidarnos más porque no te importamos?» Luis sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Se arrodilló frente al niño, lo abrazó y le respondió, «Eso nunca ha sido verdad. Te quiero mucho a ti y a tu hermano, pero hay cosas que los adultos a veces no entendemos bien entre nosotros». A medida que avanzaba el caso, Luis logró reunir testimonios clave. Vecinos, amigos y colegas estuvieron dispuestos a declarar a su favor, asegurando que siempre habían visto a Luis como una figura responsable y cariñosa para los niños. Incluso los maestros de la escuela de sus sobrinos se ofrecieron a testificar sobre su compromiso, ya que lo habían visto participar activamente en reuniones y eventos escolares. El día de la audiencia, Luis estaba nervioso, pero también decidido. Su abogado presentó las pruebas y cuestionó la falta de sustento en las acusaciones de Carla. La denuncia, como era evidente, carecía de detalles concretos y consistencia. Sin embargo, lo que más impactó al tribunal fue un error crucial en la versión de Carla. Ella afirmó que Luis había dejado solos a los niños en una fecha específica, pero las cámaras de seguridad del vecindario mostraron claramente que Carla misma estaba con ellos ese día. Con esta revelación, el caso comenzó a derrumbarse. Aunque el proceso no terminó de inmediato, Luis sintió un peso levantarse de sus hombros al ver que la verdad estaba saliendo a la luz. Finalmente, las autoridades desestimaron la denuncia, declarando que no había evidencia suficiente para sostener las acusaciones. A pesar de haber salido victorioso, Luis no se sentía aliviado del todo. La experiencia lo había desgastado emocionalmente, y la relación con Carla y el resto de la familia estaba más fracturada que nunca. Durante una conversación posterior, Carla intentó justificar sus acciones. «Lo hice porque no sabía qué más hacer. Estaba desesperada», dijo, pero Luis no podía aceptar esa explicación. «¿Desesperada? Lo que hiciste no solo me afectó a mí, sino también a tus hijos». «Esto no se trata de desesperación, sino de manipulación», respondió con firmeza. Desde ese momento, Luis decidió tomar distancia definitiva. Sabía que, aunque había sido una experiencia dolorosa, también era una oportunidad para reconstruir su vida y establecer límites más claros. Aprendió que incluso los lazos familiares pueden romperse si no se manejan con respeto y honestidad. Luis comenzó a enfocarse en sanar.
Aunque seguía manteniendo contacto con sus sobrinos, lo hacía en un marco diferente, asegurándose de que no volviera a repetirse la dinámica tóxica con Carla. Aunque el camino hacia la paz aún era largo, Luis sintió que, al menos, había recuperado el control de su vida. Tras la desestimación de la denuncia, Luis se sintió libre por primera vez en meses, pero el daño estaba hecho. Su reputación dentro de la familia había sido cuestionada, y el distanciamiento con Carla era inevitable. Aunque ya no existía el peso de una acusación legal, las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. Luis decidió que el mejor camino era concentrarse en recuperar su tranquilidad. Se inscribió en un grupo de apoyo para personas que habían enfrentado conflictos familiares complejos. En esas reuniones, encontró un espacio donde podía compartir su experiencia sin temor a ser juzgado. Escuchar las historias de otros lo ayudó a comprender que no estaba solo y que establecer límites, aunque doloroso, era un acto necesario para proteger su bienestar. Mientras tanto, la dinámica familiar seguía evolucionando. Carla, consciente de que muchos miembros de la familia ahora cuestionaban su versión de los hechos, trató de mantener un perfil bajo. Aunque no lo admitió abiertamente, su actitud había cambiado. Ya no buscaba a Luis para pedir ayuda con los niños, y parecía más enfocada en asumir sus propias responsabilidades. Sin embargo, el conflicto no había desaparecido por completo. Durante una reunión familiar, la abuela de los niños, una figura respetada en la familia, decidió intervenir. Esto no puede seguir así. Somos una familia, y aunque haya pasado lo que pasó, tenemos que encontrar una manera de resolverlo, dijo, mirando tanto a Luis como a Carla. Luis, aunque reacio al principio, aceptó participar en una mediación familiar organizada por la abuela. Fue un encuentro lleno de tensión, pero también de oportunidades para expresar lo que ambos habían sentido. Carla habló de su miedo a no poder manejar todo sola tras la muerte de Jaime. No supe cómo pedir ayuda de la manera correcta, y terminé exigiendo demasiado. Lo siento, Luis, dijo, con lágrimas en los ojos. Luis escuchó en silencio antes de responder. Entiendo que estabas pasando por un momento difícil, pero eso no justifica lo que hiciste. Lo que más me dolió no fue el trabajo extra, sino sentir que mi apoyo era tomado por dado, como si no tuviera un límite. La conversación fue un primer paso hacia una comprensión mutua. Aunque no significó un regreso inmediato a una relación cercana, ambos acordaron establecer nuevas reglas claras para sus interacciones futuras. Carla prometió no recurrir a Luis como su primera opción para cuidar a los niños, mientras que él se comprometió a estar disponible en casos de verdadera emergencia, pero solo bajo términos que no afectaran su equilibrio personal. Con el tiempo, la relación comenzó a estabilizarse. Carla, con la ayuda de otros familiares y servicios comunitarios, encontró soluciones más sostenibles para el cuidado de sus hijos. Incluso inscribió a los niños en actividades extracurriculares que les proporcionaban un entorno estable y saludable. Por su parte, Luis se enfocó en reforzar su vínculo con los niños desde un lugar de cariño y no de obligación. Empezó a visitarlos en horarios previamente acordados y organizó pequeñas salidas para compartir tiempo de calidad con ellos. Estas actividades le recordaron por qué había accedido a ayudar en primer lugar, el amor por sus sobrinos, quienes no tenían culpa de los errores de los adultos a su alrededor. A medida que las cosas se calmaban, Luis también tomó decisiones importantes para su propio bienestar. Cambió de trabajo para tener horarios más flexibles y se mudó a un apartamento más pequeño pero más cerca de sus amigos. Estas decisiones, aunque aparentemente simples, le dieron una nueva sensación de control sobre su vida. En una conversación privada meses después, Carla le confesó a Luis algo que nunca había dicho antes. Sé que no te traté bien, y sé que lo que hice con la denuncia estuvo mal. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que realmente lamento haberte puesto en esa situación. Luis la miró durante un momento largo antes de responder. Gracias por decirlo, Carla. No sé si alguna vez podremos volver a tener la relación que teníamos antes, pero aprecio que lo reconozcas. Por el bien de los niños, quiero que podamos llevarnos bien. Con ese intercambio, Luis sintió que finalmente se cerraba un capítulo doloroso de su vida.
No era un final perfecto ni una reconciliación absoluta, pero era suficiente para seguir adelante. Aunque el rastro de amargura no desapareció del todo, Luis encontró consuelo en el hecho de haber recuperado su paz. Había aprendido, a través de una experiencia difícil, que decir no lo hacía menos generoso ni menos compasivo. Al contrario, le permitió redescubrir su valor y establecer un ejemplo de integridad para sus sobrinos. Luis solía mirar atrás con un sentimiento de frustración por lo ocurrido, pero con el tiempo aprendió a transformar esa experiencia en un profundo ejercicio de reflexión. Sentado en el balcón de su nuevo apartamento, con una taza de café caliente entre las manos, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Lo que había comenzado como un acto de bondad desinteresada terminó por convertirse en una lección de vida que lo marcó para siempre. La primera y más importante lección fue entender que ayudar a los demás no debía significar olvidarse de uno mismo. Desde pequeño, Luis había sido criado con la idea de que la familia era lo más importante, y que debía estar siempre dispuesto a sacrificarse por ellos. Sin embargo, esta experiencia le enseñó que incluso los lazos familiares tienen límites, y que establecerlos no lo hacía menos leal ni menos compasivo. Decir que no también es un acto de amor, pensaba mientras recordaba los momentos más difíciles. Negarse a seguir cuidando de sus sobrinos no significó abandonar a su familia, sino proteger su bienestar emocional y físico. Aprendió que no podía ser útil para nadie si él mismo estaba al borde del colapso. Otro aprendizaje que Luis atesoró fue el poder de la comunicación clara. Mirando hacia atrás, reconoció que muchas de las tensiones con Carla podrían haberse evitado si hubieran hablado abiertamente desde el principio. En lugar de asumir responsabilidades sin cuestionarlas, podría haber negociado los términos de su ayuda desde el inicio. Sin embargo, no se culpaba por no haberlo hecho, entendiendo que en ese momento actuó según lo que creía correcto. También reflexionó sobre la importancia de las señales de advertencia. Las primeras señales de abuso de confianza, aunque sutiles, habían estado presentes desde el principio. Carla había mostrado un patrón de comportamiento que Luis, por querer evitar el conflicto, ignoró durante demasiado tiempo. Esta experiencia lo ayudó a afinar su capacidad para identificar dinámicas tóxicas, tanto en su familia como en otras áreas de su vida. Luis también sintió una profunda gratitud hacia las personas que lo apoyaron durante el proceso. Vecinos, amigos y hasta compañeros de trabajo demostraron estar ahí para él en sus momentos más oscuros. Es en las crisis donde realmente conoces quién está de tu lado, pensó. La experiencia le reafirmó la importancia de cultivar relaciones sanas y auténticas fuera del círculo familiar. En cuanto a su relación con Carla, aunque las cosas nunca volvieron a ser como antes, Luis decidió mantener una actitud de cordialidad. Sabía que la ira y el resentimiento solo lo encadenarían al pasado. Había aprendido a perdonar, no porque Carla lo mereciera, sino porque él lo necesitaba para seguir adelante. Uno de los mayores aprendizajes de Luis fue el valor de defenderse. La falsa denuncia de Carla lo había puesto en una posición de vulnerabilidad que nunca imaginó, pero también le mostró su propia fortaleza. A través del proceso legal, descubrió que era capaz de enfrentar la adversidad con integridad y determinación. Aunque la experiencia fue traumática, le dio una confianza renovada en su capacidad para protegerse y defender su verdad. A medida que los meses se convirtieron en años, Luis notó cambios positivos en su vida. Estableció rutinas que lo ayudaban a mantener un equilibrio entre sus responsabilidades y su tiempo personal. Adoptó un enfoque más consciente en su trabajo, dedicando tiempo a proyectos que realmente lo apasionaban. Incluso retomó viejos hobbies que había dejado de lado, como la fotografía y el senderismo, actividades que le recordaban la belleza de vivir el presente. Su relación con sus sobrinos también floreció bajo estas nuevas condiciones. Ahora, las visitas y las salidas eran momentos llenos de alegría, libres de la carga de la obligación. Luis disfrutaba compartiendo con ellos desde un lugar de genuino afecto, sin el peso de un compromiso que le drenara la energía. Aunque todavía sentía algo de tristeza al recordar lo ocurrido, Luis decidió usar su experiencia para inspirar a otros. Durante una reunión en el grupo de apoyo, compartió su historia completa por primera vez. Al terminar, varios asistentes se acercaron para agradecerle por su honestidad,
confesando que también luchaban con conflictos similares en sus propias familias. Esa noche, Luis sintió que su historia tenía un propósito más grande, ayudar a otros a encontrar el coraje de establecer límites y priorizar su bienestar. En una entrada de su diario, Luis escribió: aprendí que el amor no es sacrificarse hasta perderse a uno mismo, sino encontrar un balance que permita dar sin desbordarse. Aprendí que no todo lo que brilla en la familia es oro, pero que incluso en medio del conflicto, podemos encontrar lecciones valiosas. Aprendí que la paz no viene de agradar a todos, sino de vivir de acuerdo con mis propios valores. Con estas palabras, Luis cerró un capítulo de su vida que, aunque difícil, lo había transformado profundamente. Mirando hacia adelante, sabía que no todo sería perfecto, pero confiaba en que las herramientas que había adquirido lo guiarían a través de cualquier desafío que pudiera enfrentar. Y con ese pensamiento, sonrió, sintiendo una tranquilidad que no había conocido en mucho tiempo.